La palabra Hades es la transliteración de la palabra griega Aides, y esta palabra viene de la palabra griega Aiden, que quiere decir lo que no se ve. Cuando nosotros hablamos de Hades, es la región de los espíritus sin cuerpo. La palabra Hades denota el mundo invisible, la morada de los muertos. Cuando hablamos de la palabra castellana Hades, es la transliteración del griego, como lo dijimos, es decir, la palabra no está traducida, sino solamente transliterada. Este término Hades, aleluya, también es conocido en hebreo como Sheol, como Seol. Cuando este término se tradujo con palabras inglesas, aleluya, el término inglés para Hades, griego o hebreo Sheol, es Hell, el inglés, Hell en inglés. Por eso cuando salieron algunas versiones de la Biblia en inglés, se hablaba del término Hades igual a infierno, o que significaba Seol. Bueno, a través de los años se ha hablado acerca de la terminología y ha generado algún tipo de traducción o de interpretación, en este caso alguna vez de manera incorrecta. Cuando nosotros, aleluya, hablamos de esto, dice la palabra del Señor, que hablando de Jesucristo no se permitió que su alma se quede en el Hades. Ya les explico, el Hades, el término Hades está hablando acerca del lugar, no solamente donde habitan los muertos, sino es la representación del mundo invisible, del mundo invisible. Bueno, miremos en el Antiguo Testamento el término Seol. El término Seol está escrito en el libro de Deuteronomio 32:22. El término Seol está escrito en Deuteronomio 32:22. Dice así: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Bueno, aquí está asociado en el libro de la ley, cuando se habla de el Seol, se asocia el término Seol a profundidades. Muchas veces se entiende esto, que el Hades, el Seol y la muerte está asociado a lo profundo. Pero el término profundidades, amada iglesia, no se debe contemplar estrictamente como un punto de carácter geográfico, porque muchos, incluso hasta cristianos, hasta predicadores, han dicho que el infierno está aquí mismo en la tierra. ¿Y dónde dicen que está? En las profundidades de la tierra. Esta hipótesis que se ha comentado, que se ha enseñado, y que incluso hace algunas décadas se decía que un predicador colocó como un micrófono en una profundidad de la tierra y allí escuchó gritos de gente desesperada. Eso no tiene una base bíblica. Cuando la Biblia habla de profundidades, está hablando de la condición no netamente geográfica, sino de la situación en la cual el hombre cae cuando no tiene la esperanza de la salvación. Demos gloria a Dios, aleluya. Demos gloria a Dios, aleluya. Dele un aplauso al Señor Jesucristo con todo el corazón. Dele un aplauso al Señor Jesucristo con todo el corazón. Dele un aplauso al Señor Jesucristo con todo el corazón, aleluya. El Salmo 6, número 5 dice lo siguiente. El Salmo 6, número 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Diga un fuerte gloria a Dios. Bueno, el Salmo número 6, versículo 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir allí? Aleluya.
que hablando de la muerte es una condición cuando se habla del cese de la vida. Este texto se une al que dice que los muertos no alabarán al Señor, sino los vivos. ¿Cuánto le alabamos al Señor porque tenemos vida? Diga gloria a Dios, aleluya. Y dice, en el Seol, ¿quién te alabará? Ahí podemos comprender entonces que el Seol es el lugar de habitación de la muerte. Y el Señor, por inspiración al salmista, le dice que en la muerte no hay memoria. Este texto, amada iglesia, le sirve también para poder descartar alguna posibilidad de salvación a alguien que haya muerto. El que muere sin Cristo lamentablemente está condenado, y el que muere con Cristo tiene la esperanza de la redención y la vida eterna. Diga amén el que lo cree, aleluya. Diga amén el que lo cree y le da gloria a Dios. Entonces dice, en el Seol, ¿quién es el que te alabará? En el Seol, ¿quién es el que podrá engrandecer tu nombre? Con estas dos citas primeras entendemos, aleluya, que cuando se habla de Seol, se habla de profundidad. Y cuando se habla de muerte y cuando se habla de Seol, se habla del lugar donde mora la muerte. Ahí no hay alabanza. En el Seol, en la muerte, no hay alabanza. El Proverbio 15, por favor abra su Biblia y léalo. Proverbio 15, versículo 11 dice, el Seol y el Abadón. Bueno, la palabra Seol y la palabra Abadón están asociadas al lugar de la muerte, al lugar donde los espíritus, aleluya, no pueden alabar a Dios. Por eso, pero ¿saben lo que dice aquí? El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Eso quiere decir que delante de la omnisciencia, delante del poder, de la omnipresencia de nuestro eterno Dios, están todas las cosas. ¿Cuánto le alabamos al Señor eterno? Dice, cuánto más los corazones de los hombres. El primer texto de Deuteronomio dijimos que el Seol está asociado ¿a qué? A profundidad. Y este texto de Proverbios también asocia implícitamente a profundidad. Pero dice el Señor que aunque muy profundo sea el Seol y aunque muy profundo sea el Abadón, aleluya, el corazón del hombre es conocido porque el Señor conoce aún las profundidades del Seol y del Abadón. ¿Sabe lo que está diciendo aquí la palabra? Diga gloria al nombre del Señor, que el Señor tiene conocimiento de todas las cosas. El reino de la muerte vino por causa del pecado, pero para libertar al hombre de pecado vino el Señor Jesucristo. Y hoy tenemos vida, vida eterna, salvación eterna, tenemos consuelo y esperanza. El que quiera alabarle, alábele con todo el corazón y apláudale con todas las fuerzas del alma, porque podemos honrarle solamente a Él. Ahora le voy a pedir que abran la Biblia en Isaías 14. Isaías 14, hay una explicación importantísima, amada iglesia, y es bueno que estos temas usted los estudie, los escriba, los indague, porque son temas profundos que le sirven para fundamentar la vida del cristiano. Dice así, Isaías 14, 11, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando una profecía dedicada, una tipología hacia el enemigo. Entonces dice que el descenso del querubín grande y protector por la soberbia hizo, aleluya, que descienda al Seol. Reitero, el lugar de descenso, el lugar de profundidad, el lugar de caída no debe ser asociado con una posición de carácter geográfica o física. Quien quiera asociar, aleluya, el Seol, el Hades, el infierno o la muerte con una posición netamente de carácter físico,
bueno, está limitando toda la grandeza y la soberanía de Dios a un espectro medible en cuanto a una medida geográfica. Pero cuando la Biblia habla de caída, cuando la Biblia habla, aleluya, de Seol, de Hades, de profundidad, no hay medición en kilómetros, no hay medición en millas que lo pueda hacer. El único que puede conocer las profundidades es el Dios eterno, al cual le servimos, le amamos y le adoramos. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Dele gloria a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Aleluya. El versículo número 12, léalo en el nombre de Jesús. Dice: ¿cómo caíste? Léalo por favor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Allí otra vez viene la explicación que le estamos dando. ¿Cómo caíste? ¿Qué quiere decir? Que la posición de dignidad, que la posición angelical, que la posición de la deidad, que la posición de la soberanía, de la gracia, la misericordia, la bondad, el poder y el amor está medido en una posición espiritual elevada. Por eso, en términos cristianos, cuando nosotros solemos decir lo siguiente: cayó tal hermano, la gente que no conoce a Cristo no entiende ese término. Y algunos preguntan: ¿cómo dicen que cayó? Bueno, cuando se dice cayó tal hermano, cayó tal hermana, se habla de una posición espiritual elevada, digna, alta. Eso es una caída. Entonces, cuando se habla de Seol, se habla de la posición, aleluya, donde cae alguien por haber negado y haber rechazado la voluntad y la gracia del Dios eterno. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Esa ha sido la artimaña del enemigo siempre, aleluya, subir al cielo, pero no con una posición como se debe, sino tratando de actuar negativamente. Y dice aquí, léalo conmigo, y estoy en Isaías 14:13. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, posición elevada, aleluya, levantaré, posición elevada, mi trono, posición elevada y de seguridad, y en el monte, posición elevada del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Posición elevada, dice, sobre las alturas, léalo, sobre, posición elevada, alturas, posición elevada, nubes, posición elevada, subiré, posición elevada, y seré semejante que al Altísimo, posición elevada. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted se da cuenta ahí que el enemigo quiere, con esta cantidad de verbos y palabras, siempre quiere llegar a ¿qué? A una posición elevada. A una posición elevada. ¿Por qué? Porque él lamentablemente está caído y no podrá levantarse jamás, porque el enemigo y la corte de ángeles que fueron con él no tienen oportunidad de arrepentimiento, y su morada es la muerte, su morada es el Seol, su morada es el Hades. Pero la iglesia, aleluya, ha sido levantada de una condición baja en la que estuvo antes de ser iglesia, y el Señor lo ha puesto en lugares de delicados pastos y lo ha colocado en las alturas, y ha puesto los pies sobre peña, y nos ha dado un nombre nuevo, y nos ha sacado del fango del pecado, del lodo de la desesperación, de la angustia en la que vivíamos, y puso los pies sobre peña. Si usted cree que esto merece aplausos al Rey de Gloria, hágalo con todas las fuerzas del corazón, alábele con toda el alma, glorifíquele con todo su ser. Adórele, adórele, adórele. Por eso dice el versículo 15, lea el versículo 15: mas tú derribado eres, ¿hasta dónde? Hasta el Seol, a los lados del abismo.
abismo. ¿Cómo le parece? Entonces, allí hace un cuadro comparativo entre la posición elevada de nuestro Dios eterno y también la posición hasta donde cayó el enemigo. El enemigo fue derribado ¿hasta dónde? ¿Hasta qué? Hasta el Seol. Y también dice a los lados del abismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Seol aquí, equivale, aleluya, que la posición donde entró el enemigo es una posición de bajada, una posición de abismo, una situación, aleluya, demasiado profunda en cuanto a la situación más baja que pudo haber caído un ser. Bien, le voy a dar otro argumento que le va a servir bastante. La palabra infierno es una palabra castellana. La palabra infierno no es ni griega ni tampoco es hebrea, sino es una palabra castellana. A veces esta palabra ha sido significada como el reino de los muertos, o como el Seol hebreo, o como el Hades griego. Cuando nosotros, aleluya, hablamos del término infierno, se ha traducido o simbolizado con el valle de Hinnom o Gehenna. Y este valle de Hinnom o Gehenna era el que estaba ubicado afuera de las murallas de Jerusalén, donde había un vertedero de escombros y huesos de muertos, donde el fuego no se apagaba ni el gusano moría. Entonces este término Hades, Seol, aleluya, infierno, también fue asociado con este valle de Hinnom o Gehenna, donde existía en las afueras de Jerusalén y se quemaban algunos cadáveres. El término Gehenna, le voy a explicar, denota un lugar de castigo. Aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, asociado con el valle de Hinnom. Este desfiladero cercano a Jerusalén era conocido en los días del rey Josías, porque allí se hacían sacrificios a los niños en honor a un dios pagano llamado Moloch. Y también se hacía pasar a los niños por el fuego. Entonces este término de Moloch, de Genea, está asociado ¿qué? Con el término de la condenación y de el infierno. La palabra Genea aparece 3 veces en el Sermón del Monte, aleluya, y el Señor habla del infierno de fuego, o sencillamente el infierno. Este término Genea entonces está asociado al lugar de ¿qué? Del fuego, al lugar de la condenación, al lugar de la muerte. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios con todo su corazón, con toda el alma. Diga gloria a Dios con todo su corazón, con toda el alma. Él se merece toda la alabanza. Cuando nosotros hablamos de la influencia del mundo griego para hablar del término Hades, hay que comprender, aleluya, que algunos escritores como Homero, en las primeras líneas de su novela llamada La Ilíada, habló de ¿qué? De el Hades. Entonces el término griego Hades estuvo siempre asociado a un lugar de tormento. Incluso en la literatura griega el Hades tenía esa connotación. Cuando el Señor Jesús habla del Hades, utiliza esta explicación de San Mateo 11:23. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se habrían arrepentido en silicio y también en ceniza. Por eso dice el versículo 22: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y dice el versículo 43: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo? Demos gloria al nombre del Señor, aleluya. Demos gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Qué está diciendo allí? Que el Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne, de manera clara
habla de qué? De este lugar del Hades. Y lo hace en un cuadro comparativo, diciendo, aleluya, que la situación de estar levantado hasta el cielo también es una situación que se puede medir como el Hades. Nosotros sabemos, aleluya, que cuando hablamos de una posición elevada, estamos hablando del lugar donde el Señor coloca a su pueblo. Pero cuando hablamos de Hades, estamos hablando de un lugar de abatimiento. La Biblia, aleluya, nos da una enseñanza importantísima cuando habla sobre las puertas del Hades. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesucristo? Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Cuando nosotros hablamos de las puertas del Hades, quiero pedirles, aleluya, que podamos tomar apunte a lo siguiente. Alabanzas al nombre del Señor. Estas palabras, estos términos los dijo el Señor Jesús en la región de Cesarea de Filipo. Allí en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Israel, cerca, aleluya, de la ubicación del monte Hermón, allá en el norte de Israel, existía esta población llamada Cesarea de Filipo. Y en Cesarea de Filipo había una gran roca que todo el mundo la conocía, porque era una roca que se veía de cualquier lugar. La ciudad estaba edificada a los pies y la roca tenía un significado religioso, aleluya. Y en esa roca y en esa ciudad tenían un centro de adoración a una deidad llamada Pan, el dios de la fertilidad y el de los rebaños. Y mire lo que dice la historia. Al pie de esa roca existía una gran caverna que daba acceso a un gran abismo de profundidad impresionante. Según las creencias de la gente de Cesarea, este abismo llevaba hacia una de las puertas por la que se entraba, escuche bien por favor, por la que se entraba al infierno, al Hades para los griegos o al Seol para los hebreos. Sí, nos explicamos bien, ¿verdad? Allá en Cesarea de Filipo había una gran cueva que tenía una gran puerta donde los llevaba a una gran caverna muy profunda. Entonces la gente empezó a decir y empezó a hablar entre ellos que esa era la puerta de la entrada del infierno. Con esta explicación, aleluya, es que el Señor Jesús, ubicado en esta región de Cesarea de Filipo, habla lo siguiente. Dice, el evangelio, la iglesia que yo estoy fundando, mi pueblo, está asentada sobre una roca, pero no sobre la roca de Cesarea de Filipo, aleluya, no sobre la roca de Pedro, sino sobre la roca verdadera que es Cristo Jesús, Señor nuestro, la roca de la eternidad, la roca santa. Dele gloria al nombre del Señor Jesucristo, dele gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y también dice de esta manera clara: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que ustedes lo llaman, habitantes de Cesarea de Filipo, que son las puertas del infierno. Ese Hades,
ese Seol, ese lugar de los muertos, esas puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Es decir, Jesucristo, el Dios eterno, afirma y dice: aunque mucha gente le tenga miedo al Hades, al Seol, a la muerte o al infierno, esta iglesia, hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Esta iglesia ha vencido a la muerte, ha vencido al Seol, ha vencido al infierno. Esta iglesia tiene las llaves, aleluya, de la vida eterna y de la salvación. ¿Cuántos le aplauden a él? ¿Cuántos le aplauden a él fuerte? ¿Cuántos le aplauden a él fuerte? ¿Cuántos le adoran al Señor con todas las fuerzas de su alma? Oh, aleluya. Cuando hablamos nosotros de escatología, aleluya, la gente lo que más pregunta es acerca de la muerte, es acerca del infierno, es acerca del Hades. Aleluya, la gente se preocupa y dice, aleluya, ¿cómo podernos librar de la muerte? Es muy cierto que a nadie le gusta morir, a la gran mayoría quiere vivir, y la pérdida de un ser querido, de un familiar, es un dolor profundo. Pero ¿sabe qué, amada iglesia? Le quiero hablar con todo mi corazón, con toda mi alma. El Señor ya dio una solución, y el Señor Jesucristo dijo: las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. Las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. Las puertas del Seol no pueden contra la iglesia. Las puertas del pecado no pueden contra la iglesia. Así sea tan profundo el Seol, el Hades o la muerte, aleluya, la iglesia está en una roca alta, inconmovible, en una roca santa, en una roca bendita, en una roca eterna, y esa roca se llama Jesucristo. Adórele, adórele. Adórele, adórele. Adórele, diga que hay poder y hay victoria en el nombre de Jesús. Diga que hay poder y hay victoria en el nombre de Jesús. Diga que hay poder y victoria en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro, cuando predicó el evangelio, deja un registro glorioso para el tema que estamos hablando, y está escrito en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 30. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. 2:30 de Hechos 2, aleluya. La palabra de Dios en el nombre glorioso, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, aleluya, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Lea conmigo: que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Aleluya. Su alma no fue dejada en el Hades. Lógicamente, cuando hablamos de que el alma del Señor podía quedarse en el Hades, era totalmente imposible, porque el Hades está asociado ¿qué? A la corrupción. Y cuando estamos hablando de corrupción, tenemos bastante claro nosotros la doctrina cuando habla de que la iglesia será levantada. Cuando usted será levantado, dice que esto corruptible se vestirá ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vestirá ¿de qué? De inmortalidad. Diga gloria al nombre del Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, dígalo fuerte los que conocen, entonces diremos: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Aplauda el nombre glorioso de Jesús. Aplauda el nombre glorioso de Jesús. El alma del Señor
¿Por qué no podía quedarse en el Hades? Porque, aleluya, cuando nosotros hablamos del alma, nosotros podemos decir que ese lugar, aleluya, que no tiene, aleluya, el lugar donde no hay vida. Pero nosotros sabemos en el nombre glorioso de Jesús que Jesucristo es la vida. Aleluya, no pudo el enemigo retener a la vida, no pudo el Hades retener a la vida, no pudo la muerte retener a la vida, no pudo, aleluya, el cuerpo de Jesús descomponerse ni entrar en corrupción, porque el Señor Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo es el Señor eterno, y a Él sea toda la gloria, toda la alabanza y todos los aplausos por todos los siglos de los siglos. Cuando nosotros hablamos de Hades, hablamos en el lugar de la muerte, en el lugar de los muertos, aleluya. Pero cuando nosotros podemos decir que el Señor, aleluya, fue al Hades, no podemos nosotros decir que Jesús haya sido derrotado. No, el lugar del Hades que el Señor fue, aleluya, fue para dar cumplimiento a lo que proféticamente estaba establecido por la misma palabra inspirada en Él. Él dice, aleluya, que Él iba a morir y que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Nosotros sabemos, aleluya, que la resurrección del Señor Jesucristo es la resurrección más especial, única y determinante, porque la resurrección del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que produjo? Produjo realmente que la humanidad pueda entender, y le pido por favor que esto lo escuche con mucha atención, que la humanidad pueda entender que si Él se levantó del Hades, que si Él se levantó de la tumba, que si Él se levantó, aleluya, de la muerte, Él es primicia de los que duermen, Él es primicia de los que mueren. Si Él se levantó, nosotros también nos levantaremos. Adórele. Si Él se levantó, nosotros también nos levantaremos. Diga gloria a Dios el que lo crea. Diga gloria a Dios el que lo crea. Nosotros tenemos la fe suficiente para saber, aleluya, que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Por eso el libro de Apocalipsis nos da una explicación maravillosa. El libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de quién es el Señor Jesucristo. El autor inspirado en Dios, llamado Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice: cuando le vi al Señor, aleluya, dice, yo caí como muerto a sus pies. ¿Cómo sería de impresionante, amada iglesia, querido amigo, al ver la gloria del Señor? Oh, cuando Él ve que los ojos eran como llama de fuego, adórele al Señor. Cuando lo ve sus pies como bronce bruñido, cuando lo ve con la cabeza, aleluya, como blanca lana, cuando de su boca salía una espada aguda y el sonido de su voz era como el sonido de las muchas aguas. Dele gloria a Dios. Oh, quien queda impresionado con ello, levante sus manos a los cielos y adórele con todo el corazón. Levante sus manos a los cielos y adórele con todo el corazón. Aleluya. La Biblia dice que cuando le vi, yo caí como muerto a sus pies. Oh, aleluya. ¿Quién en esta noche tiene el impacto de Dios? Aleluya. ¿Quién siente el impacto del poder de su gloria? ¿Quién siente el impacto del poder de su presencia? ¿Quién siente el impacto del poder de su gloria? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas,
Yo soy el primero y el último. Escuche esta palabra de Dios que está en pleno siglo XXI. No temas, yo soy el primero y el último. Alabanzas. En estos días ha salido una noticia en Israel, unos la corroboran y otros la desmienten acerca de un Mesías, y la gente se preocupa y dice: ¿será el Mesías? Pero ¿por qué preocuparse si nosotros tenemos al Mesías, que es el primero y que es el último? Tenemos al Alfa y tenemos la Omega. Tenemos el principio y tenemos el fin. Tenemos el que es y tenemos el que era. Tenemos al que ha de venir. Tenemos al Dios Todopoderoso, que ya se manifestó y vive en nuestros corazones, y lo sentimos en nuestra alma y se mueve en nuestro ser. Adórele, adórele, adórele. Alábele, alábele. Alábele, alábele. Pero miren lo que dice el Señor en el nombre de Jesús, versículo 18. Y yo soy el que vivo, diga gloria al nombre de Jesús, y el que estuve muerto, el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué bendición tan grande. Y lo más especial es que dice: y tengo, ¿qué cosa? Las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo, dijo Jesucristo, las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe qué está diciendo? Aleluya. Que Él tiene poder sobre la muerte y que tiene poder sobre el Hades. Que te abachada dará la vaya. Él no tiene temor a la muerte, porque Él venció la muerte. Él tiene poder y autoridad sobre el Hades, sobre el Seol, sobre el infierno, sobre el Abadón y sobre todas las huestes infernales que allí moren. Aleluya. Él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Usted se acuerda en el nombre de Jesús lo que pasó en una región llamada Gádara. Levante sus manos, quebrante su alma. En la región de Gádara, aleluya, la palabra del Señor dice que había un muchacho que vivía en los sepulcros. Que este muchacho, aleluya, estaba, ¿qué cosa? En la posición más baja. Vivía atormentado, vivía endemoniado y dormía en los sepulcros. Estaba en una condición de Seol. Estaba en una condición de tormento. Estaba en una condición de Hades. Oh, Shabaralaya. Pero en ese momento, ¿qué sucedió? Dígalo. Llegó Jesucristo, adórele. Y cuando llegó Jesucristo, aleluya, ¿sabe qué dicen los espíritus? ¿Por qué has venido acá? ¿Para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para atormentarnos. Cuando Jesucristo, aleluya, llega y predica, aleluya, y actúa
actúa, los espíritus que operan en las mentes y en los corazones de las personas se sienten que atormentados. El lugar del Hades es el lugar de los espíritus. Entonces hay personas, usted las ha escuchado, que a veces dicen: mi vida es que un infierno, mi vida es un Hades, mi vida es un Seol. Ellos piensan que eso ya es lo máximo del dolor. No, los espíritus malos afectan a las personas y es verdad que se sienten atormentados, pero ese no es el destino final de las personas sin Cristo. Pero sabe que si en esta noche hay alguien que vive, aleluya, una condición de muerte, de Seol, de Hades, hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Porque cuando el Señor Jesucristo vio a ese muchacho, los demonios que vivían en una condición dominante para ese muchacho, aleluya, dicen: porque has venido acá para atormentarnos. El Señor pregunta: aleluya, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Y el Señor, aleluya, lo reprende. ¿Y qué dice? Por favor, anote esto en su alma, en su mente. La Biblia dice que se fue ante un hato de cerdos esos espíritus. ¿Y qué buscaron? No buscaron una peña, no buscaron un lugar elevado, sino que buscaron ¿qué cosa? Un precipicio, y se despeñaron y murieron, y hubo un gran revuelto en todo ese lugar de Gádara. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus malos lo que quieren es hacer hundir y caer a la persona y llevarlo a una condición baja, y después que lo quieren llevar a una condición baja en esta tierra, allá en la eternidad lo quieren llevar a una condición totalmente caída. Pero le quiero decir a esta amada iglesia que escucha la palabra: el Señor nos sacó del pozo de la desesperación. Dígame. Nos sacó del lodo cenagoso. Diga amén. Diga amén. Aleluya. Puso los pies sobre peña. Diga amén. Enderezó nuestros pasos. Diga amén. Y nos dio un cántico de alabanza. Diga amén. El Señor Jesús está aquí. Si en la escatología el Hades significa el lugar, aleluya, el lugar de la muerte, el Seol, aleluya, para la escatología del cristiano, el lugar donde vamos a morar es la patria celestial, la vida eterna, donde la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El enemigo quiere sentarse a los lados del norte. El enemigo quiere levantar un templo y ubicarse allá en la silla de Dios. Pero en el cielo hay un solo Dios. Diga gloria a Dios. En el cielo hay un solo trono, hay un solo Señor, y Él nos ha levantado. ¿Quién en esta noche necesita? Póngase de pie el que necesita de Dios. ¿Quién en esta noche necesita de Él? ¿Quién quiere que Dios lo levante, lo sustente, lo socorra y lo ayude? ¿Quién se cansó de pecar? ¿Quién ya no quiere vivir más en la miseria de este mundo? ¿Quién quiere dejar de consumir drogas, alcohol, o de vivir en fornicación y en adulterio, o dejar de seguir al brujo y al hechicero? ¿Quién quiere que el Señor transforme su vida? ¿Qué cristiano quiere llenarse de la gloria de Dios? ¿Qué cristiano quiere hablar en nueva lengua? ¿Qué cristiano quiere llenarse del Espíritu Santo? Hay poder en el nombre glorioso de Jesús.
En el nombre glorioso de Jesús hay poder y hay autoridad. Solo en Él tenemos la victoria. Apláudalo. Solo en Él tenemos la victoria, apláudalo. Solo en Él tenemos el poder, apláudalo. Solo en Él está la vida, apláudalo. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay autoridad. En su nombre sentimos gozo. Soberano Dios eterno, derrama de tu gloria en esta hora. Derrama de tu poder en esta hora. Que tu Espíritu Santo llene el corazón de cada hombre, de cada mujer. Yo te ruego, Dios amado, que levantes al caído. Oremos, hermanos. Yo te ruego, Dios amado, que levantes al caído. Yo te ruego, Dios amado, que obres en el que está necesitado. Yo te ruego que perdones el que ha hecho las cosas mal. Que tu misericordia los atienda. Que tu misericordia trate con ellos. Oh Dios amado, si hay alguien desanimado en la fe, si hay alguien que no quiere continuar, clámele al Dios vivo y dígale: Señor eterno, socórreme. No mires para atrás, mira siempre adelante. Mira al Calvario, mira la presencia del Señor. El Señor tiene poder. No importa si hay alguien que se encuentra abatido, mi Dios es santo y en el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay poder.